Hola, bienvenidos a esta serie, bienvenidos a este canal. Si es la primera vez que estás aquí, en este momento vamos a tratar una serie especial, como lo dijimos, que es la Biblia y la comunidad LGBT en el siglo XXI. Vamos a ver qué nos dice la Biblia al respecto, cómo manejamos esa parte. Y además veremos algunos aspectos interesantes. Antes de continuar, vamos a hacerlo con una oración. Oramos. Amado Dios, gracias por darnos el privilegio de estar aquí, de abrir tu palabra. Que tu Santo Espíritu nos ilumine y nos ayude a aceptar tu palabra, a aceptar tus verdades, a comprenderla y a ponerla en práctica. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. En el día de hoy, como a título de introducción, vamos a tratar una historia sobre un hecho que pasó hace varios años atrás en lo que se conoce la jurisdicción inmobiliaria, que es la historia de Juana. Juana es un nombre ficticio. Resulta ser que un servidor era supervisor en el Tribunal de Tierras allá, era un departamento muy especializado donde se hacía la clasificación para la digitalización. El punto es que era una de mis funciones reclutar y entrenar el personal. En mi departamento había 48 personas, más o menos 24 en cada tanda, pero como el entrenamiento era en la mañana, era yo que lo hacía. Y dentro de ello hubo uno que particular, que es el de Juan. Él llegó muy él, normal a la entrevista, un muchacho alrededor de 20 años. Pero yo notaba que estaba como sobreactuando, que había algo como que le incomodaba, que no era él, no actuaba natural. Entonces, eh, no sé si te has imaginado alguna vez cuando tú te llevas a una fiesta o una actividad con unos zapatos apretados, estaba incómodo, tú con un traje que no te sirve, está loquito porque se termine para soltarte y estar tranquilo. Así mismo estaba él. Él no daba mucho para eso, pero una compañera de otro departamento que era más manual me dijo que le pasara a algunos empleados de eso que quizás no diera, y ella lo aceptó con mucho gusto. Al cabo de pocos días, el tal Juan, que vino como un jovencito, ya actuaba muy afeminado, de una manera ya muy grotesca. Y comenzaron los muchachos a relajarlos, a hacer bromas pesadas. Y ya no le llamaban Juan, sino le nombraban Juana. Y Juana para aquí, Juana por allá, y lo relajaban. A mí no me gustaba, yo le decía, dejen el relajo, pero, ¿sabes? ¿Quién controla? La cuestión es que ya él hasta respondía por el Juana. Había un líder de equipo, trabajaba con mi amiga, que lo atacaba mucho y en una, ahí, ubíquense en la feria, en la Churchill con Independencia, cuando iban a coger el transporte público de regreso, mientras subía en una banderita, imagínese usted, a las 3 de la tarde, lleno, con ese sol, lleno de gente. Juan iba subiendo, iba en el lado del autobús, cuando el amigo le grita a gran voz, ¡Adiós, Juana! Imagínense ustedes, qué vergüenza. ¿Cómo se debe sentir ese muchacho? Expuesto así, más en Santo Domingo, pónganse la mentalidad 2003-2004. Un país machista, donde es altamente discriminado. Imagínense ustedes esa situación. Pero él, como dicen por ahí, sacó de abajo y le dio una lección. ¿A lo que hizo? A que no me adivinan qué hizo. Le dijo, por la ventana se paró y le dijo, adiós mi amor. Y le tiró un beso. Al otro día es el mismo supervisor, el muchacho que me lo dice, otro muchacho, el líder de equipo, y me dijo que quería darle golpe, darle puño, porque mira que la... No, pero tú te lo ganaste. Esta es una historia un poco jocosa, pero hay mucho sufrimiento y mucha desinformación. Y hoy es que vamos a ver
¿Cómo se ve esto? Vamos a ver cuándo es que se menciona por primera vez en la Biblia la homosexualidad. También veremos Sodoma y Gomorra, sus características, cómo Dios considera estas prácticas, las soluciones incorrectas y la solución bíblica. El estudio de hoy lo vamos a bosquear de las maneras siguientes. Primero vamos a hablar del contexto histórico, el anuncio de la destrucción de Sodoma y Gomorra, análisis de Génesis 19. Vamos a ver aquí. Hay dos personajes principales aquí. Tenemos a Abraham y tenemos a Lot. ¿Quién es Abraham? ¿Quién es Lot? Vamos a ver el contexto histórico. Que sea la Biblia que nos hable. Estos son los descendientes de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y Harán engendró a Lot. Harán murió antes de que su padre Taré, en Ur de los Caldeos, la tierra donde había nacido. Si hacemos un alto aquí, podemos ver rápidamente. Primero, Génesis 11, los versículos anteriores, va a estar diciendo la genealogía, fulano engendró a fulano, vengano, y así sucesivamente. Pero aquí, el autor de Génesis, Moisés, hace un pare, y en la de los descendientes de Taré, se le dedica todos estos versículos. ¿Por qué? Por una razón importante. Cada vez que la Biblia te da esos detalles, presta la atención. Primero, dice que a Taré engendró a Abraham. Regularmente el primogénito lo nombraba de primero, es decir, eso nos da la señal de que Abraham era el primogénito. A Nacor y Harán. Y segundo, menciona de todos ellos, nada más menciona un solo nieto, que es a Lot. ¿Por qué? Ahí te lo dice, porque Harán murió antes de su padre y Taré lo acogió, le dio la custodia como el abuelo. Muchos vemos hoy en día, en Dominicana, en todas partes, en muchas culturas, los abuelos se hacen cargo, los abuelos quieren 2 veces. Bendito esos abuelos que toman el cuidado, ya sea con la ausencia de los padres o para complementarlo. Y así sigue diciendo, y que él tomó a Taré, a su hijo Abraham, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de su hijo Abraham, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Hay otro detalle, aquí no está hablando de un hecho funesto, que es la muerte de un hijo. Uno se programa más o menos que la ley de la vida es que uno entierra a sus padres. A mí me tocó enterrar a mis papás, eso es algo muy doloroso, pero enterrar a un hijo, eso no tiene comparación. Yo conozco varias personas que han tenido esa desgracia y eso aún con mucho trabajo, eso es solo la gracia de Dios puede llenar ese vacío. Yo no imagino el dolor aquí. Y aquí sigue diciendo el relato que ellos se fueron camino hacia Canaán, pero se pararon en Harán y allá se quedaron. Pero el versículo 32, en la última parte, nos dice, pero cuando llegaron a Harán, se quedaron allí, y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Ahora ponémonos en el lugar de Lot. Perdió a su padre, perdió a su abuelo, que era como su padre otra vez. Ahora hay que ponerse en los pies, vamos a verlo en el contexto. Seguimos. En Génesis 12, vemos que después de la muerte de Taré, Abraham, Dios lo llama a salir de la tierra de Ur, de los caldeos, y lo manda a una tierra que él no conoce. Y Lot se va con Abraham con todos los bienes que se poseían. Se fueron de mudarse. Yo no sé cuánto le ha tocado salir de su país. A mí me tocó eso. Ser inmigrante no es fácil. Pero cuando Dios va contigo, amén. Gloria a Dios. Pero ya en el capítulo 13 comienzan los problemas. ¿Qué pasó? ¿Qué vemos aquí? Aquí vemos a Abraham y Lot hablando porque hay un problema y es a nivel de pasto. Ellos tienen tanto ganado que no le da. Ojalá muchos tener ese problema. Pero ¿qué resulta? Ahí se hace una separación. Fíjense que ellos salieron, todo estaba muy bien, pero Dios lo bendijo tanto. Dice la Biblia que Abraham era riquísimo en ganado
y Lot también tenía, pero hubo un altercado entre los pastores y le llevaron este conflicto hacia allá arriba, hacia la cúpula, hacia los patriarcas. Vamos a ver qué solución nos propone Abraham. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora entre vosotros dos, ni entre mis pastores y los tuyos, altercados, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si vas a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si a la mano derecha, yo iré a la izquierda. Yo le hago un llamado. Muchas veces personas cercanas que viven buscando chismes y cosas, pero uno tiene que saber. Aquí está hablando de que Abraham venía siendo como un padre adoptivo, y estos problemas, mira cómo surgen, que lo quieren dividir. Él le propone una solución y vemos una gran nobleza de parte de Abraham. Analicemos un poco la nobleza de Abraham. Está por arriba de este mundo. Se iguala a Abraham a Lot. ¿Realmente eran hermanos? No, él era sobrino, ya tenía un rango inferior. Y Abraham dijimos que era el primogénito, pero él no se prevalece de eso y se pone como igual. Todavía más, la tierra Dios se la dio a Abraham. La promesa fue a Abraham, no es a Lot. Y como él era el mayor, era quien él que él debía elegir, pero él no se prevalece ese privilegio. ¿Qué lección nos da Abraham para mí hoy en día, cuando uno quiere a veces prevalecerse los privilegios? Sigamos viendo qué nos dice la Biblia. Nos dice: alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, toda ella era de riego, como el huerto de Jehová. Oiga, qué buena era como el huerto de Jehová, nos dice Moisés, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes de que Jehová destruyera Sodoma y Gomorra. Aquí Moisés hace una pausa, una nota del narrador. Él se ubica detrás del telón y nos está dando un detalle. Él sabe todo lo que pasó y nos está ilustrando con él. Él vivió en Egipto, él sabe lo que hay, él lo compara y nos menciona esa gran belleza. Elena de White, que nosotros entendemos que es una autora inspirada por el Espíritu Santo, que el Espíritu recién se manifestó en ella, nos amplía en el libro Historia de Patriarca y Profeta y nos dice que era tan abundante, que era tan fácil cosechar con poco trabajo, que las personas no tenían necesidad de afanarse mucho. Trabajaban un poquito y tenían grandes cosechas y grandes resultados. Volvamos al texto bíblico. ¿Qué nos dice? Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, al lado del río, donde está al lado de un río, es fácil. Se fue pues Lot hacia el oriente. Fíjense que esta palabra está subrayada, hacia el oriente. Y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Pero, hay un pero de una nota, atención. Es decir, todo está bien, pero los habitantes de Sodoma eran malos y cometían horribles pecados contra Dios. Un momento. Esto es una nota discordante. Vamos a ver. Estamos entrando en materia. Vamos a ver qué nos dice. Pongámonos en el lugar de Lot. Vamos a ver la actitud de Lot. Primero, ¿cuál era la raíz del problema? La raíz del problema era que le hacía falta pasto y Lot eligió la mejor tierra. Segundo, Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán, de allá, de Ur de los Caldeos. 75 años. ¿Y conoce a alguien de 75 años? Y después eso pasaron unos años más. Vemos que en nuestro país, en República Dominicana, todavía se le da preferencia en los bancos, y no hacen fila y cosas. En los autobuses, en el país desarrollado, tienen asientos designados para los envejecientes. Pero un hombre de 75 años, en vez de Lot darle la preferencia, la cogió él. Algo no está bien en Lot, eso no está bien, no está correcto. Y lo otro que dice que salió hacia el oriente. ¿Qué es salir hacia el oriente? De hecho, te invito en estos momentos a una pausa. Ahí abajo hay un botón que se llama, dice suscribir. Dale al botón ahí abajo, suscribir, a la campanita, para que te llegue ese contenido y podamos seguir disfrutando de las bendiciones del Señor. Entonces, dentro de nuestro canal hay un tema que yo prediqué, Jesús versus el nuevo orden mundial,
donde yo explico bastante bien esto. Solo voy a decir a vuelo de pájaro que salir hacia el oriente, en el relato de Génesis, regularmente hacia el oriente, perdón, se refiere cuando una persona se aleja de la presencia de Dios, de la voluntad de Dios, como en el caso de Adán y Eva fueron expulsados y fueron hacia el oriente del Edén, Caín también, y los constructores de Nínive. Y por último nos dice, los habitantes de Sodoma eran malos y cometían pecados horribles. Si yo digo que una persona es mala, bueno, está bien, pero es la Biblia, es Dios que está hablando a través de Moisés, que era malo, te está dando el relato. ¿Por qué eran malos? Vamos a ver. Y cometían pecados horribles, no era cualquier pecado. Cuando alguien dice algo horrible, es porque es un superlativo. Y finalmente, utiliza dos verbos para referirse a Abraham, utiliza acampó. Y para referirse a Lot, se refirió a habitar. ¿Qué es acampar? Hemos visto, yo recuerdo por los 98 con los clubes, la primera vez que yo fui a un camporí, en aquel entonces solo los clubes grandes que de la iglesia rica tenían posibilidad de tener carpas. Nosotros teníamos toldos, lona, cualquier cosa y nos metíamos detrás de un camión como fuera. Y éramos felices, pero pasábamos trabajo cuando llovía. Hoy vemos ya cómo se va mejorando. Yo me imagino que tú tendrás experiencia también con los clubes, con los conquistadores. Incluso en Canadá, en Estados Unidos se utiliza mucho en verano. La gente usa camping y se van, disfruta. Pero el camping, el acampar, tiene una limitación porque es muy incómodo. Es para tú pasar algunos días nada más, no es para tú quedarte. Entonces eso nos indica la parte temporal de Abraham. Abraham no se unió a esas personas, él acampaba y sembraba su testimonio, mientras Lot habitó en la llanura. Habitó. ¿Qué significa habitar? Vivir, morar, mudarse, ser parte. Vemos la diferencia. Haciendo un paréntesis, hay muchos que atacan sobre el mensaje de salir al campo. Este no es el tema de hoy, pero utilizan este mismo hecho. Y dicen que el mensaje del campo no tiene que ver con salvación. Dios te puede salvar donde quiera, sí es verdad. Pero fíjense, veremos las consecuencias de la elección de Lot. Cómo le afectó a él moralmente y a su familia. Vamos a ver. Aquí vemos en Génesis 14 que viene Abraham, salva a Lot, hubo una guerrilla, tomaron prisionero y fue él allá preso. Y tuvo que Abraham, con la ayuda de Dios, vino, lo liberó. Él no pensó en lo que le hizo Lot ni nada por el estilo, sino él se sintió en la obligación moral de ir a salvar a su sobrino hijo, vamos a decir. Negociación. Ahí hay mucha gente que le gusta. Ustedes vieron el tema sobre la serie familiar. Te invito a verlo, el de Pupilo Fajardo. Él habla de eso. Él le gusta negociar. Él mismo lo dice. Hay muchas personas que le gusta negociar. Se caracteriza por eso. Hay culturas. Por ejemplo, en Colombia están los paisas, son grandes negociadores. Por ejemplo, los judíos, los árabes tienen fama de hacer eso. Yo recuerdo mi madre tenía una gran fama. Ella agarraba y negociaba bien, bajaba los precios. Tengo un tío ingeniero, don tío Sebastián Guzmán, tremenda persona, es muy bueno negociando. Incluso a un servidor, una de las materias o técnicas que le enseña aquí en lo que se llama en el Baró de Quebec o el Colegio de Abogados, el bar, como lo llames, es la negociación, cómo negociar. Y Abraham ya, imagínense, una persona de cierta edad comienza a negociar con Dios. Vamos a ver cómo negocia Abraham. Primero, él recibe a 3 varones, nos refiere Génesis 3, y ahí le hace la hospitalidad. Fíjense, hospitalidad. Lo vio pasando, le ofreció comer, moren aquí, le voy a lavar los pies, como su siervo. Luego de esto, de que ellos comen, le dice el ángel de Jehová que les revela a él su propósito de destruir Sodoma y Gomorra. Mientras los otros 2 compañeros se van, él se queda hablando con él. ¿Y de qué están hablando? Una negociación. Dice, la voy a destruir. Imagínense ustedes. Dijimos ya que Abraham acaba de liberar a Lot de unos enemigos y se lo quitó de las garras. Pero ya Dios, ¿cómo se lo quita? ¿Y qué hace? ¿Cómo va a ser destruida? Yo no sé. Hay algunas ciudades que han sido destruidas por desórdenes naturales, por guerras,
Por ejemplo, Mesopotamia, un barrio, un sector de San Juan, fue barrida por Josh, eliminada. ¿Cuántos recuerdos? Imagínense familia. Yo conozco en Vietnam, conozco personas que están allá, que todavía sufren de las consecuencias de allá, de esas bombas, esas cosas, de Hiroshima, Nagasaki. Y aquí vemos cómo él comienza a negociar y dice, no se enoje mi señor, de una manera muy habilidosa. Abraham comienza a bajar y le pone, no, de todas las ciudades, si no se enoje, ¿cómo va a destruir el justo o el culpable? Si hubiera 50, señor, ¿tú no salvarías por amor a 50? Y yo, no lo salvaría. No se enoje mi señor, y comienza a bajar 45. Y así sucesivamente lo va bajando hasta llegar a 10, de 45 a 10. Llegó y Dios dijo, si hay 10 yo no lo destruyo. Pero el propósito de él era comprobar que el informe que le llevó allá al cielo sobre la maldad de Sodoma había llegado a su límite. Había llegado a su límite. Entonces, vamos a ver, mientras está pasando esta conversación, los otros dos se dirigen hacia Sodoma y van allá hacia la ciudad. Aquí vemos en la ciudad, en la puerta de entrada, en las ciudades bíblicas hay una puerta de entrada, todavía en nuestra ciudad hay ciertas puertas, y vemos aquí estos dos caballeros, cómo ellos se presentan allá, y vemos a Lot, cómo se postra ante ellos, y comienzan a hablar. Ellos hacen como que van a pasar la noche ahí en la calle, y él insiste, ahí duran negociando, él se da cuenta, lo dice, esta gente no conocen cómo es la cosa aquí, ven, entra para acá. Yo no sé si te ha pasado que tú por error has entrado en algunos sectores equivocado. Yo recuerdo que me tuve varias experiencias pasando por Gualey, algunos sitios, Cristo Rey, muchas veces en Simón Bolívar. Me decían, no, tiene que salir antes de las 6, porque aquí no te conocen. Incluso hay un pastor canadiense, imagínate, canadiense, una persona blanca que no tiene negro, que no se le ve ni en 5 o 6 generaciones, se metió en Harlem por equivocación, y la gente en una iglesia adventista, y los hermanos sorprendidos porque tenían miedo que le pudiera pasar algo, no en la iglesia, sino alrededor. Entonces, de la misma manera, imagínense usted a Lo ahí preocupado, desde aquí lo van a matar. Y de la mucha negociación logra que se entren a su casa. Y ahí vemos, en este escenario, vemos a Lot de un lado, sirviendo, de otro lado tenemos los varones, y del otro lado tenemos a la mujer de Lot junto a sus 2 hijas. Ahí están cenando. Yo no sé... qué bueno es cuando te manifiesta la hospitalidad. Hay muchos pueblos que manifiestan hospitalidad. Yo pasé por muchos pueblos, La Vega, Santiago, San Francisco, todo en el sur, San Juan, Barahona. Qué bueno cuando te reciben bien, tú vienes cansado. Imagínense ustedes en esas... Entonces ya se estaba oscureciendo. Imagínense ustedes 20 años atrás, donde no había electricidad en la mayoría de los pueblos, que todo era de día, todo el mundo se recoge. Te ofrecen así, que te ofrecen un vaso de un jugo, una limonada bien. Yo recuerdo esos jugos de Ciruela Pasa, que de allá de Barahona, o esos jugos naturales donde vivo. Eso es algo maravilloso. Esos juguitos naturales, oye, esas comiditas, un mangucito. No estoy hablando de proteínas, eso saludo, es ubicándonos que estamos, ¿ok? Aquí vamos a ver qué nos dice la Biblia. Pero antes que se acostaran, fíjense, llegaron a la puesta del sol, comieron y todo, pero antes que se acostaran, de noche ya, 9, 10, 11 de la noche, no sé, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo, desde el más joven hasta el más viejo. ¿Cómo? Sí, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot gritando, ¿dónde están los hombres que vinieron a ti? Sácalos para que lo conozcamos. ¿Qué quiere decir que eso? ¿Que querían que lo presentaran? No. Ese conocer de la Biblia se refiere a algo más. Adán conoció a Eva y dio a luz. Conocer es tener relaciones íntimas. Entonces vemos aquí que depravado estaba, que dice, desde el más joven hasta el más viejo, fueron con un propósito de que todos iban a sostener ese tipo de relaciones con esos ángeles. Imagínense, hay gente de toda la edad, con hijos, casado y todo. Hasta donde vemos que ciertamente el informe que recibió Jehová era correcto. Ya esto era el colmo, la cúspide, a donde ya no podía llegar más. Era esto. ¿Y qué pasó ahí? Vemos que Lot sale y razona con los habitantes. No, hermanos, espérense.
no hagan tan mal, esta gente vinieron ante mí, y comienzan a tratar de negociar con ellos. Él se sentía comprometido porque era su responsabilidad. Vimos qué hospitalidad tuvo él. Por esa hospitalidad dice la Biblia que recibieron ángeles. ¿Y qué ustedes creen que pasó? Ustedes creen que dijeron, no, está bien, es verdad, vamos a dejarlo así, hablamos mañana, perdónanos. ¿Qué nos dice el relato? Vamos a ver lo que nos dice la Biblia. Y ellos respondieron, quítate de ahí. ¿Cómo le dijeron? Quítate de ahí. ¿Qué es lo que tú estás en el medio, en el buen dominicano? Y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de elegirse juez. Ahora te trataremos peor que a ellos. Óigame, qué obstinación. Enseguida comenzaron a forcejear con Lot y se acercaron para romper la puerta, pero los huéspedes agarraron la mano, metieron a Lot en la casa con ellos y cerraron las puertas. Ellos no se conformaron con ir allá. Fíjense que al recibir el mensaje, Lot le había ido predicando mucho sobre esa práctica y se lo dice ahí. Y en vez de aceptar la represión de Dios, quítate del medio. El ser pecaminoso lo que hace es eso, lo que me denuncia mi pecado, yo lo quito y el problema no lo ven en ellos, el problema lo ven en Lot. Tú eres el extranjero que ahora te vamos a hacer pagar. Cuando una persona llega a una iglesia, a un sector, a un grupo y quiere decir las cosas correctas, decir no hagamos esto no está correcto, es mal visto. Si te ha pasado, bienaventurado eres, dice el Señor. Seguimos. ¿Qué pasó? Cuando ellos le entraron, vino un castigo divino y dice que los ángeles lo hirieron como ceguera, como un castigo. Esa ceguera regularmente es un castigo divino. Lo vemos, en este fue el primer caso, pero también lo vemos en el apóstol Pablo, que fue castigado con eso, cuando tuvo el encuentro con Jesús en Hechos 9. Y también hay otros ejemplos más. Es decir, que se refiere como la ceguera espiritual o la ceguera física. Y así, pero imagínense ustedes, todavía ciegos, dice la Biblia, que buscaban a quien está la puerta, no, ni así podían desistir, de tan contaminada que tenían la mente. ¿Cómo el pecado llega a nublarse? ¿Cuántos justos se necesitaban para salvar la ciudad? Dijimos, ¿cuántos eran? 10. ¿Cuántos? 10. Es que habían 10. Vamos a ver. Le dicen los ángeles, les revelan el propósito, venimos a destruir la ciudad. Ve, busca a los otros hijos, hijas que tú tienes, los yernos, y porque ya esa es la sentencia, ya ellos habían comprobado, al querer tener ese tipo de relaciones con los ángeles, la ciudad se había terminado de condenar. Y Lot fue huyendo, hablando con sus hijas, su yerno, y se burlaron de él. Es decir, que no eran justos tampoco, no quisieron venir. No hicieron como las hijas de Noé. Y vino Lot desamparado solo, y los ángeles, imagínense ustedes, ¿cuántos dijimos que eran 10? Lot vivía con su esposa y 2 hijas, eran 4, es decir, que no estaban ni los 10. Los ángeles dijeron, ok, nos vamos al amanecer a romper el alma. Aquí le dijeron, no miren para atrás ni para adelante. Le dicen, no, pero espérate, comienza a negociar Lot, como Abraham. ¿Qué le dice? Él rehúsa la idea de salir y negocia, le dice, no, pero ayúdame a esta ciudad, no quiero ir allá tan lejos para el monte. La mujer como que eso le dio fuerza y miró a pensó quizás en las otras hijas, en todas las cosas, pertenencias, y fue convertida en sal por desobedecer. Ella encontró muy duro el castigo, nos dice la inspiración a través de la hermana White, y sus intereses estaban en Sodoma, y por eso pereció y está como un ejemplo. Por eso que usted oye como la mujer de Lot, que se convirtió en una estatua de sal. Lot tuvo que salir solo con sus hijas, imagínense ustedes. Y aquí vemos en la última foto de abajo la destrucción de Sodoma. Yo no sé, imagínense ustedes. Dijimos que Lot vino con tanto ganado que no encontraba cómo darle comida. Y aquí se va, como dicen, con una mano delante y una mano detrás. Perdió hasta a su esposa. Nada más le quedan los hijos. Aparentemente nada más hay 3 justos. De 10, vamos a decir que si él tuviera 2 hijas más, con 2 hijos, 2 yernos más, eran 7. No sé, que perdieron esos 4. Se perdió su esposa, nada más quedan 3. Y Sodoma y Gomorra se destruyó. Pero hay mensaje de esperanza. Dios aquí, con el caso de Lot, nos da un mensaje que aún los pecados de la ciudad
podemos ser salvos. No importa en qué sector tú vivas, en qué situación tú estés, Dios te puede salvar allí donde tú estás. No importa en qué pecado tú estés, qué vicio te esté amarrando, puede ser la homosexualidad, el lesbianismo, tú eres transexual, bisexual, Dios te puede salvar ahí. Y tú vas a ver, en la serie vamos a hablar un poquito más a detalle de soluciones, de cómo Dios, de testimonio de personas que han pasado esa situación. Ahora hablamos de las hijas de Lot. Dijimos que ya perdió, la madre quedaba las dos hijas. En la figura de la izquierda vemos que ellas hicieron un plan conforme a la costumbre para no quedarse sin hijos. Vamos a emborrachar a papá y así podemos acostarnos con él y concebir y ayudarlo a tener descendencia. Una lo hizo un día y al otro día lo hizo la otra. Y concibieron los peores enemigos del pueblo de Dios. ¿Qué nos dice el Nuevo Testamento? Nos dice también Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. ¿Qué nos quiere decir la Biblia aquí? Aquí el autor bíblico inspirado nos dice que primero que el colmo fue la fornicación y cambiando los vicios que están contra la misma naturaleza. Es decir, no necesitaba ni siquiera el mensaje de Dios. La naturaleza misma te dice que va en contra de ello. Y por eso, por haber sobrepasado y llegar al límite, fueron puestos como ejemplo de castigo. La Biblia castiga esas prácticas. Son abominables. Pero hay esperanza. Vamos a ver qué nos dice aquí. El mismo Moisés nos dice en el libro Levítico 18:22, no te acostarás con varón como con mujer. Es abominación. Dice acostarse es el mismo hecho de tener relaciones sexuales. Finalmente, vemos aquí en la izquierda, estudiamos el arcoíris del pacto, en el tema que les referí. Recuerda, si no te has suscrito, suscríbete y dale a la pantallita, a la campanita. Y en la figura de la derecha vemos una bandera. ¿Qué es esa bandera? Representa el orgullo gay. De eso vamos a hablar. Hasta ahí vamos a parar en el día de hoy. Y vamos a hablar en la próxima entrega. Conclusión. ¿Qué hemos dicho hoy? Hemos dicho que hay condiciones que favorecen ciertos vicios y pecados. La sociedad, sobre todo, la vida fácil, la cómoda. No necesitas ir afuera. Ahora con el internet, la tecnología. Se dice que más de millones, 100.000 o 200.000 millones de pesos, de dólares se hacen en pornografía nada más. Y eso es internet. Solo el sexo entre varón y hembra dentro del contexto del matrimonio es aprobado por Dios. Dios lo creó varón y hembra y ese es el mensaje. La homosexualidad es un vicio pecaminoso y horrible. Es un pecado, pero tiene solución. La sangre de Cristo puede salvar. Si tiene un hermano, un amigo, un familiar, un vecino, un primo, papá, mamá, hermana, lo que sea, órale a Dios para que le ponga el Espíritu Santo y poder salir de eso. Te llegan pensamientos, repréndenos en el nombre del Señor. Debemos tener mucha compasión con las personas que practican cualquier forma de esta práctica especialmente. Son personas que han sufrido emocionalmente, físicamente y todo, que no se siente ni una cosa ni la otra. Debemos darle el mensaje de salvación, mensaje de esperanza, el evangelio. Es el evangelio que le va a dar la felicidad. Debemos hacer como Lot predicó en Sodoma y mostró la desaprobación divina. No debemos callar la verdad, pero decirla con amor. Y muchas veces seremos mal vistos, tal como lo fue Lot. ¿Qué diremos en la próxima entrega? ¿Qué dijo Jesús sobre el tema? Ya hemos visto cómo la Biblia desde antes de dar los 10 mandamientos ya condenaba esa práctica. Para los que dicen que los 10 mandamientos, que la ley. ¿Qué dijo Pablo? ¿Cómo se refieren al tema? ¿Qué es la homofobia que tanto hemos mencionado? ¿Cuál es la posición oficial de la iglesia adventista? ¿Qué ha dicho la iglesia sobre eso? ¿Cómo ha evolucionado la aceptación dentro de la comunidad cristiana de estas prácticas? ¿Es que se nace o se hace? Que hay algunos cambios en la Biblia, han querido personas ayudar a hacer algo. Con esto hemos llegado a la conclusión
de nuestra presentación de hoy, yo te invito en este día a que tú puedas meditar en esto. Los textos están ahí. La Biblia es clara. Son prácticas que la Biblia condena. Toda relación sexual fuera del matrimonio entre un esposo y una mujer, o esposo y esposa, es condenada. Todavía Jesús se va más lejos, eso lo veremos, donde habla del corazón, ni siquiera el acto en sí. Si tú estás pasando por momentos difíciles, si tienes una situación ilícita, si tienes algún pecado, confiésalo al Señor solamente. Hay poder en la sangre de Jesús. Cualquiera que acepte el mensaje de salvación, Dios lo salvará. Vamos a orar. Amado Padre, gracias te damos en esta hermosa mañana, porque en tu palabra hemos encontrado palabra de vida. Hemos visto lo que tú dices al respecto y tu palabra no cambia. Y Dios bendice a cada amigo o amiga oyente, que estas palabras puedan penetrar lo profundo de su corazón, que podamos meditar en eso y proclamarla. Estamos como en Sodoma y Gomorra, Dios. Necesitamos ese mensaje. Así como los ángeles apresuraron a Lot con su familia, así están apresurando para terminar esta obra. Muchas gracias. Te damos en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos en la próxima entrega.